En el vídeo de hoy te voy a explicar de manera muy simple qué es, cómo funciona y cómo identificar esa liquidez en el mercado de Forex, de índices, de criptomonedas, cualquier mercado financiero. Lo primero que tienes que entender es quién mueve el mercado. El mercado se mueve gracias a bancos centrales y grandes instituciones. Grandes instituciones me puedo referir a family office, personas con muchísimo capital para invertir o incluso fondos de inversión. Esto es lo que necesitan para mover el mercado de manera eficiente, es liquidez, ¿vale? La liquidez no es más que con la contrapartida de lo que ellos quieren hacer. Por ejemplo, si ellos quieren comprar, lo que necesitan es muchísimos vendedores. A esos muchísimos vendedores se les llama liquidez. ¿Cómo se crea esta liquidez? Esta liquidez la crean a través de manipulación o simplemente ingeniar esa liquidez, básicamente manipulación. La liquidez se puede identificar de manera muy simple: liquidez externa y liquidez interna. Todo se basa en un rango, ¿vale? El último rango que haya habido y que sea el más grande, que haya roto algún bajo anterior o algún alto anterior. Entonces, el rango se toma desde abajo hasta arriba del todo. Dentro de ese rango existe la liquidez interna y fuera de ese rango existe la liquidez externa. Ahora, ¿cómo la podemos identificar? Para simplificar y poder identificar muy fácil lo que es la liquidez externa, la podríamos identificar con altos y bajos de la sesión anterior, altos y bajos del día anterior y altos y bajos de la semana anterior. Simplemente con esto ya tendríamos lo que es la liquidez externa. También podríamos hacer lo que son altos y bajos relativamente iguales, ya sea dentro del rango, podríamos hacer un mini rango donde está estos bajos relativamente iguales, que lo que es simplemente liquidez ingeniada, o sea, manipulación, donde hay muchos vendedores o muchos compradores que han puesto sus stop loss. Liquidez. Bajos relativamente iguales me refiero a bajos o altos que están muy cerca del anterior, bajos que son casi iguales. La liquidez interna, aquí simplemente tienes que entender un concepto que es el Fair Value Gap. Básicamente es un patrón de 3 velas donde la mecha de la primera y la mecha de la tercera han dejado un vacío, ¿vale? Eso sin más es un vacío de liquidez donde el precio va a venir a buscar. Realmente no es liquidez, pero sí que es una ineficiencia en el mercado y el algoritmo del mercado va a intentar cerrar esa ineficiencia, ¿vale? Entonces, esto sería lo que es la liquidez interna. Para resumir lo que es el vídeo y para mantenerlo igual de simple, os diría: liquidez externa, altos o bajos relativamente iguales y los mínimos o máximos de la sesión anterior, del día anterior y de la semana anterior. En cuanto a liquidez interna, serían los Fair Value Gap. Para Fair Value Gap os voy a dejar aquí una imagen de lo que es el Fair Value Gap realmente, os voy a dejar el alcista y os voy a dejar el bajista. Sabiendo esto, no necesitas mucho más para entender la liquidez. Aún así, te recomiendo que si no te ha quedado claro, que ahondes más, que busques más sobre la liquidez, ya que es un punto muy importante para entender qué está pasando en el mercado, ya que, como digo, quien mueve el mercado son los bancos centrales y grandes instituciones, y ellos, para mover el mercado de manera eficiente, necesitan liquidez. Así que la liquidez va a ser algo de que nunca deje de funcionar, así que te recomiendo que si no te ha quedado claro o que si necesitas un poco más de ayuda sobre esto, que simplemente vayas a buscar muchísima más información, porque es algo que te va a ser muy útil de cara a tu trading. Decirte que si te ha gustado el vídeo, que dejes un like, que comentes qué te ha parecido, que te suscribas si no lo estás, ya que es gratis y voy a seguir subiendo contenido como este, y que si aún así te quedan dudas o que quieres participar en una comunidad, te recomiendo que te unas con el link abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente. Chao.